Interesante. Ahora, hay una práctica a nivel también local, regional y mucho en la Amazonía, y es algo que tú señalabas ahora en la exposición, un periodista denunciativo, es decir, denunciólogo, y opinólogo. aquel que tiene un documento de la fiscalía y ya lo toma como única y exclusiva prueba, ¿no? O sea, esa práctica también ha sido perjudicial para un periodismo. Es una de las prácticas más comunes en la prensa nacional, ¿no? Que aparece un documento o un testigo, no, yo he visto que fulano de tal hizo tal cosa, y el periodista ni siquiera le pregunta una prueba ni nada, ni siquiera lo verifica, ¿no? Entonces está poblada la prensa de ese tipo de prácticas, como también de los opinólogos, ¿no? Personas que son presentadas o proyectadas como que sabionos de determinados temas y son gente que no se mueve de sus lugares. La actividad periodística no es recabar opiniones de las personas. Si ese fue el trabajo, no deberían necesitar universidades, porque para recabar las opiniones de la gente no necesita ser periodista. Otro interesante ámbito, creo que para el ejercicio de periodismo y de investigación es cómo es el contexto político, cómo es el contexto social. Yo tengo la sensación, Ángel, de que estamos viviendo en gobiernos, tanto nacionales como supranacionales, con un carácter bastante, digamos, de esconder la información, a pesar de la transparencia de información, ¿no? Es decir, un periodismo que le teme, ¿no? Últimamente el presidente Ollanta ha dicho, ¿por qué no hablamos de más de las noticias positivas? 15 minutos de noticias positivas. Pero como que un poco desmereciendo la posibilidad de un trabajo de investigación que obviamente va a encontrar cosas que hay que denunciar, ¿no? Más que cosas positivas. El presidente debería más bien agradecer el esfuerzo de los pocos periodistas que se dedican a investigar con un interés por que se conozcan estos tipos de hechos, en lugar de pedir que solamente se publiquen buenas noticias. Debería leer su periódico favorito para hacer eso, nada más, pero lo cierto es que si un periodista molesta con su información es porque está encontrando algo interesante. Y lo que sí hay una tendencia en el gobierno es de cerrar las fuentes de información. Hay que recordar que emitió hace poco una ley, ¿no?, en la que se cerraba el acceso a una gran cantidad de información y que eso llamó la atención de varios organismos defensores de la libertad de prensa. Claro, se ha rectificado de alguna manera. ¿La ley del negacionismo? No, hay una ley de seguridad nacional donde se dice que hay determinada información a la que el periodista no puede tener acceso y que es el Consejo de Ministros lo que determina qué es y qué cosa es secreto. Entonces, ¿por qué, no? Si yo considero una información de interés público, la difundo, es mi trabajo. Pero lo cierto es que sí hay una tendencia, hay un secretismo que se ve en todos lados. Por ejemplo, cuando una persona va a hablar sobre un caso de corrupción en el Congreso y esta persona dice, quiero que mi declaración sea reservada, y se la acepta. O un fiscal o un juez que está investigando un caso de corrupción donde el agravio es el Estado, y el Estado somos todos, dice, no señores, el caso es reservado, no se puede dar información. ¿Dónde estamos? Oiga, señor, este señor está acusado de robarle plata al Estado, la plata del Estado es mía, y de todos los peruanos, yo no tengo derecho yo a conocer lo que está sucediendo. Entonces, hay una cultura de secretismo que lamentablemente sigue colmo, no se ha reducido. Otro tópico interesante que está abordando Ángel Páez en su experiencia es en relación a los temas de periodismo y narcotráfico, ¿no? Tenemos algunos libros interesantes como Tierra Narca, el cartel de Sinaloa, y uno sumamente también interesante que nos ha comentado esta mañana Ángel, Los rostros del narco, ¿no? Es decir, también una investigación desde la cultura del narcotráfico. ¿Es el narcotráfico, Ángel, un tópico, digamos, donde últimamente, y el vínculo sobre todo entre México y Perú está entrándose mucho a investigar los aspectos referidos al narcotráfico, los vínculos con los carteles mexicanos, un tema central, importante, y sobre todo también que tiene que ver mucho con la Amazonía, ¿no? Lamentablemente, no solamente el gobierno no le presta la atención adecuada al desarrollo del narcotráfico, sino también la prensa. Olvidamos que el narcotráfico en el Perú ha alcanzado un altísimo nivel en gran parte por su vinculación directa con las mafias de México, ¿no? Y debido a esa relación, Perú se ha convertido ahora en el principal productor de cocaína en el mundo.
Pero eso no se manifiesta en el gobierno con políticas agresivas, contundentes y definitivas. Y lo mismo sucede con la prensa. El tema del narcotráfico en el Perú, en los medios de comunicación, está en el ámbito todavía episódico. No se ve ese estado de guerra que debería haber contra esta lacra que invade con dinero sucio los distintos niveles de nuestra sociedad, sino también desarrolla y financia distintas modalidades de corrupción que se ven de distinta forma, pero que lamentablemente los medios de comunicación no le dan el espacio adecuado, ni tienen un interés de advertir o presionar a las autoridades sobre lo que significa esta vinculación histórica con el narcotráfico mexicano. Una última pregunta, amigos de La Gaceta. Seguimos conversando con Ángel Páez. Unas últimas preguntas, Ángel, sé que estás con el tiempo. Hay un vínculo que hoy día has deslizado todavía como podríamos llamarle un dato disparador. Es la relación entre el Partido Aprista peruano, o el APRA, históricamente, de hace muchos años, con el tema del narcotráfico. Hablaste de Carlos Lambert, luego has citado hasta el último caso de Chunguil, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus hipótesis? ¿A dónde estás apuntando con estos previos trabajos? Suéltanos alguna primicia. Bueno, lo que pasa es que si uno hace un registro de la historia del narcotráfico y su vinculación con la política, va a encontrar que en muchos momentos de los últimos 80 años, casi un siglo ya, los episodios de narcotráfico que ha habido en el país han estado vinculados en muchos casos con personajes de la política. Y ahora que mencionas, me he olvidado, por ejemplo, de señalar el caso de un exdiputado aprista del Pomar, ¿no? Mira, he hecho varios registros y me he olvidado del Pomar, ¿no? Pero en la década, desde los años 40, ha habido vinculaciones de narcotraficantes con miembros de esta organización política. Y no es un invento, están allí todos los reportes policiales, judiciales y fiscales, ¿no? El caso Lambert, el caso del Pomar, ¿no? Está el caso también de esta ex ministra de Justicia que contrata a un abogado de narcotraficantes. Está el expresidente Alan García, que nombra como procurador del Estado a un abogado de narcotraficantes. O está el caso de este hijo de un prominente miembro del Partido Aprista vinculado a una mafia de narcotraficantes mexicanos. O sea, yo no escribo la historia. Entonces hay una relación ahí bastante directa. Y el mismo caso de Lambert, ¿no? Que fue una investigación muy buena e importante de Gustavo Gorriti. Entonces, y ahora en este contexto aparece que dos militantes apristas, uno condenado por narcotráfico como parte de la organización de narcotráfico internacional de los norteños, trabaja para la Comisión de Gracias Presidenciales, que están involucrados ahora en una acusación de haber indultado y de haber conmutado la pena a gran cantidad de narcotraficantes, entre ellos casi 40 narcotraficantes mexicanos. Yo no he escrito la historia, así están los hechos, ¿no? Bueno, amigo de La Gaceta, muchísimas gracias a Ángel Páez y también al equipo de Cedro por darnos esta gran oportunidad de participar hoy día con una entrevista. Tenemos otra oportunidad, Ángel, de poder seguir conversando más adelante. Muchas gracias y estamos enfocando a otra oportunidad.